No existe mejor viaje que el de regreso a casa. Sin duda alguna, eh, es como me siento ahora, queridos jóvenes, porque ustedes son parte de esta gran familia, de esta comunidad académica, la Caverna de David. Van a ser aproximadamente 2 meses en el cual he estado ausente por diversas situaciones que todos los seres humanos nos toca atravesar y sin duda alguna los he echado de menos, ver sus comentarios. Hoy que estuve revisando, vi muchos comentarios donde me solicitaban, profesor, resuelva las preguntas antes del examen. Con ellos, sinceramente, me siento en deuda, no pude hacerlo, recalco por situaciones que he estado atravesando y que todavía estoy en ese proceso. No obstante, eh, considero que a pesar de las diversas situaciones o circunstancias que nos toque afrontar, tenemos que continuar adelante. Aún así, en mi ausencia, no los he olvidado. De verdad que los he extrañado muchísimo y agradecerle más que nada por su apoyo, siempre ahí con sus comentarios, porque eso de alguna manera me da la fuerza para poder continuar en contribuir brindando información para cada uno de ustedes jóvenes. Así que traje a alusión esta frase, que no existe mejor viaje que el de regreso a casa, donde uno siente esa confianza, eh, ese calor entre familia. Así los considero yo, jóvenes. Bien, comentarles también, jóvenes, que ustedes saben que mi propósito ha sido, es y siempre será contribuir en su formación académica, en su preparación e ingreso a la universidad. Mi objetivo es que ustedes comprendan la información que les puedo brindar, que lo entiendan realmente. Siempre lo he dicho en otros videos anteriores y hoy nuevamente traigo a colación esta frase, que lo que se trata realmente es que ustedes comprendan la temática, porque si ustedes lo comprenden, lo entienden, créanme, créanme, jóvenes, nadie se lo va a poder quitar. Y sea cualquier pregunta que venga en el examen, si ustedes han comprendido la temática, va a ser bastante fácil. Porque al final, jóvenes, yo no sé realmente qué preguntas les van a venir en el examen. No sé realmente qué preguntas les van a venir. Pero si ustedes dominan el tema, manejan el tema, han entendido, lo han comprendido, entonces, sea la pregunta que sea, ustedes van a poder resolver. Jóvenes, comentarles también que justamente hoy creé una página en Facebook, igual con la misma denominación, La Caverna de David, y pues con la finalidad, con el objetivo de poder brindar también, varios me han solicitado eh, un asesoramiento más personalizado, ¿no? Más particular, pero pienso hacerlo solamente, jóvenes, pequeños grupos, 5 o 6 personas. Yo entiendo y créanme que les comprendo
en el sentido de que muchas veces cuando uno está en academias preuniversitarias y sobre todo cuando hay un número bastante grande de alumnado, es difícil que el profesor se tome el tiempo, el trabajo de uno en uno en explicarle de forma más sencilla o lo más didáctico posible para que el estudiante comprenda el tema. Es difícil a veces, jóvenes, por la cantidad excesiva de estudiantes. He pasado también en su momento, en aquellos años, también por esa experiencia. Salones con más de 40, 50 estudiantes. Entonces, en esa página en Facebook, ustedes pueden hacer ahí su solicitud, preguntarle información. Va a ser un precio muy accesible, simbólico para ustedes que se están preparando. Por eso que la idea es que sean grupos de 5, de 6 estudiantes, quizás no más, para que de alguna forma pueda acompañarlos eh, personalmente, ir guiándoles, ir mostrándoles no solamente la teoría, sino también reforzar con la práctica, jóvenes. Por lo menos ese es mi interés, ¿ya? Jóvenes, asimismo comentarles también, eh, hoy, domingo 23 de noviembre del presente año, 2025, se ha llevado a cabo el segundo examen formativo de la Universidad Nacional del Santa. ¿Sí, jóvenes? Entonces, solucionar, vamos a solucionar el examen formativo, el segundo examen formativo, ¿ya? Del CEPUNS o el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa. Entonces, voy a compartir pantalla, jóvenes. De hecho, a ver, les comento algo, jóvenes. Bien, les comento. He estado revisando la estructura del examen, el cual pertenece al canal de enfermería, medicina, es decir, ciencia de la salud, y una por ahí, una o dos preguntas han venido en los formativos del año pasado, ¿no? Han venido estas preguntas. Entonces, mucha atención, mucho ojo con estas preguntas. Aunque ustedes saben que soy bastante meticuloso, detalloso en la resolución de las preguntas, porque me gusta que el estudiante comprenda, entienda. Por eso es que casi siempre ustedes han podido ver que las clases que doy son 100% explicativas. Voy a tratar de ser lo más conciso posible para que los videos, que de por sí ustedes saben que son bastante extensos, pero vamos a hacer todo lo posible que en esta oportunidad sea lo más detallado. ¿Ok, jóvenes? Empezamos entonces, empezamos. Bien, vamos a solucionar el área de psicología. ¿Correcto, jóvenes? Psicología. Me había olvidado, jóvenes, así me había olvidado, eh, que en esa página en la cual ustedes pueden hacer sus consultas para las clases personalizadas, no solamente voy a hacer el acompañamiento en el curso de psicología, también voy a realizar el acompañamiento personalizado, ¿no? O en pequeño grupo en clases de filosofía. ¿Ya, jóvenes? Pero en este momento vamos a solucionar el área de psicología. Psicología. Bien, han venido 5 preguntas. Vuelvo a recalcar, según la estructura del examen de ciencia de la salud, el área de psicología comenzó en la pregunta 96 hasta la pregunta 100. 5 preguntas. Bien, a ver, nos dice el fenómeno por el cual
Los objetos son percibidos como constantes a pesar de cambios en el estímulo sensorial, como la distancia, la iluminación o el ángulo. ¿Cómo se denomina ese fenómeno? Jóvenes, para empezar, esta pregunta vino en el formativo del semestre pasado. Vino. Bien, entonces, ¿cuál es ese fenómeno por el cual nosotros, los seres humanos, percibimos, correcto, interpretamos eh, ciertos objetos como permanentes, como inalterables, a pesar, a pesar que pueden existir cambios en el estímulo sensorial, como la distancia, la iluminación o el ángulo? Miren, chicos, este tema o esta preguntita nos conecta al tema de percepción, al tema de percepción, específicamente a los principios de la percepción. Ustedes saben que los principios de la percepción fueron postulados por la escuela psicológica alemana denominada Gestalt, ¿no? La escuela gestáltica. Ellos propusieron estos principios que, digámoslo así, a grosso modo, dice que el ser humano en el cerebro tiene ciertos ordenadores que cuando ven objetos o estímulos en el entorno, le dan un orden, lo organizan. Entonces, estos principios gestálticos son ordenadores cerebrales, si queremos llamarlo así. Y estos ordenadores nos permiten ver los objetos de la realidad organizados, estructurados, nos permiten ordenar esos estímulos. ¿Sí, jóvenes? Por ejemplo, cuando uno ve un arbolito, lo ve en su totalidad. No ve el tronco por un lado, las ramas por otro lado, la copa por otro lado, la raíz por otro lado. Es decir, cuando uno ve ciertos objetos, lo ve como un todo, ¿no? Es un principio. Bien, entonces chicos, en este caso, este fenómeno que nos permite ver ciertos objetos como constantes, como permanentes, como inalterables, a pesar que pueda cambiar la distancia o la iluminación, se denomina constancia perceptiva. Lo voy a subrayar aquí porque lo voy a explicar con lo siguiente. Miren, primero, primero jóvenes, a ver, esta constancia perceptual, el cual nos permite, vuelvo a recalcar, ver las cosas, los objetos, de forma inalterable, a pesar de ciertas variaciones como la iluminación, la distancia, se llama constancia perceptual, la cual tiene tres modalidades, miren. La constancia de tamaño. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá en esta imagen vemos lo que muchos hacen en Semana Santa, las caminatas a los cerros, y si uno está distante, estas personas que están acá se ven pequeñas, ¿sí o no? Pero a pesar de la distancia, jóvenes, a pesar de la distancia, tú sabes que esta persona mide aproximadamente aquí en el contexto del Perú, 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m. Tú sabes que estas personas tienen este tamaño, a pesar que tú lo ves ahí pequeñito, ¿correcto, jóvenes? Es por ejemplo, otro ejemplo, se me ocurre, tú ves un tren, el tren eléctrico, lo ves el tamaño, ¿correcto, jóvenes? ¿Cuál es el tamaño? Y si el tren se comienza a alejar, obviamente tú lo vas a ver más pequeño, pero vas a entender que se ve más pequeño por la distancia, pero no quiere decir que el tren ha cambiado su tamaño. Así el tren esté a 100 metros, a 200 metros o incluso a 500 metros,
sigue conservando su mismo tamaño. Solo vas a entender que se ve así porque se está distanciando. Espero que me esté dejando comprender. ¿Sí, jóvenes? Lo mismo sucede acá. Yo sé que a estas personas los ves relativamente pequeños, pero tú sabes que eso ocurre porque está distante. Pero a pesar que está distante, tú sabes que esa persona no ha cambiado su tamaño. Sigue midiendo en aproximadamente 1,60 m o 1,70 m. ¿Correcto, jóvenes? Igual acá. La otra modalidad de este principio, llamado constancia perceptual, es que miren, este es un vaso y a pesar que se lo cambie de forma acá, o incluso en esta forma, o en esta otra, o en esta otra, o en esta otra finalmente, tú sabes que no deja de ser un vaso. A pesar que su forma cambie, tú puedes seguir diciendo que se trata de un vaso. A ver, lo otro. La otra modalidad es la constancia de color. Esta casa es de color blanco. Acá está de día. Acá de noche. Pero a pesar que la iluminación ha variado, tú sabes que el color sigue siendo el mismo. O, otro ejemplo, estás en tu cuarto, tus paredes también son de color blanco. Si apagan la luz, se va a ver oscuro, pero tú sabes que igual sigue siendo blanco. Igual. Por eso, jóvenes, en forma muy sintética, se puede decir lo siguiente. Este principio, ¿ya? Este principio nos permite de alguna manera ver la realidad de forma permanente, de forma constante, inalterable, pese, pese a que pueda variar la distancia, la forma, la iluminación, tú sabes que sigue siendo el mismo. Entonces, en eso consiste este principio gestáltico llamado la constancia perceptual. Ahora, aunque los gestálticos plantearon que los principios son, son independientes de la experiencia, es algo muy polémico. ¿Por qué, jóvenes? Porque muchas veces cuando uno interpreta una realidad, lo hace en función, lo hace en función a sus experiencias previas que tiene almacenado en su memoria, en su memoria. Por eso es que cuando tú le presentas alguna imagen a una persona, no todos ven la misma imagen. Recuerdo que en cierta oportunidad a unos compañeros en aquellos años le presentaron una imagen, proyectaron una imagen de un hombre, una mujer, y más atrás había otra mujer que, bueno, estaba llorando. Esa misma imagen produjo una diversidad de interpretaciones. Hay quienes interpretaron esa imagen, por ejemplo, como una infidelidad, ¿no? Que este hombre era tan malo, ya tan malo, que había engañado a su pareja y que ahora su pareja los había visto y estaba llorando atrás. Otro interpretó que este hombre, la mujer que estaba a su lado, era un familiar y que le había dado una noticia de la muerte de un familiar y que por esa razón su esposa, su pareja que estaba atrás, estaba llorando. En conclusión, la misma imagen produjo interpretaciones distintas, diferentes. Y esto es debido a las experiencias previas que tenemos almacenado en nuestra memoria. Es decir, uno interpreta en base
a estas experiencias también. Muy bien, jóvenes. A ver, la siguiente pregunta es, indique la expresión que denote un aprendizaje. Entonces, para comprender esto, rápidamente vamos a hacer una diferencia, ¿sí? ¿Qué es aprendizaje y qué no es aprendizaje? Si bien es cierto, el aprendizaje tiene que ver con un cambio de conducta, acá básicamente cuando decimos que el aprendizaje tiene que ver con un cambio de conducta, esa definición o esa explicación se circunscribe más desde la explicación conductista. Para los conductistas, un aprendizaje es un cambio en la conducta. Por ejemplo, antes yo no sabía nadar. Ahora sé nadar. ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Sí. ¿Ese cambio se puede observar? Sí. Entonces, ese cambio en la conducta es aprendizaje, según el enfoque conductual. Y digo esto porque para el enfoque cognitivista, el aprendizaje tiene que ver más con un cambio en los procesos mentales a nivel interno. En cambio, para los conductistas, el cambio es más externo. ¿Sí, chicos? Me atrevo a decir incluso que para los conductistas, una conducta es algo que se puede ver, algo que se puede observar. Entonces, eh, hablamos de aprendizaje cuando hay un cambio de conducta y cuando este cambio es relativamente permanente, ¿ya? Ahora, ¿por qué relativamente permanente? Porque si no se practica, se puede perder con el paso del tiempo. Pero además, este cambio es resultado de la experiencia. Por ejemplo, decíamos que antes no sabía nadar, ahora sé nadar, pero acá hay un proceso llamado experiencia. La experiencia alude a un conjunto de acciones que he tenido que realizar para que finalmente yo logre esta nueva conducta. Antes no la tenía, pero para ahora tener esa conducta de saber nadar, lógicamente que he tenido que realizar una serie de acciones. He tenido que, en primer lugar, a lo mejor, llevar clases personalizadas de natación con un profesor el cual ha tenido que ir orientándome, guiándome, y esa experiencia ha permitido un aprendizaje, o sea, un cambio en mi conducta. Ahora ya sé nadar. Antes no sabía, ahora ya. Otro, el aprendizaje, chicos, es resultado de la interacción del sujeto con el medio, con el medio. Es verdad, porque lógicamente, para yo haber pasado de no saber nadar a saber nadar, he tenido que interactuar. ¿Con quién? Con el profesor, con el agua. Entonces, el aprendizaje tiene que ver o es resultado de esa interacción sujeto-entorno. Y finalmente, jóvenes, cuando hay un aprendizaje, hay una modificación también al nivel neuronal. Ahora, les hago la siguiente pregunta. Chicos, ¿todos los cambios de conducta serán aprendizaje? Profesor, usted acaba de decir que un aprendizaje implica un cambio de conducta. Antes yo no sabía hacer algo, ahora lo realizo, ahora ya lo hago. Pero ojo, no todo cambio de conducta es aprendizaje. Entonces, ¿qué cambios de conducta no son aprendizaje? Los cambios de conducta que son producto de la maduración. ¿Por qué? Porque acá en estos cambios la persona, el sujeto, el individuo no hace nada. No hace nada. Es decir, el cambio de conducta aparece sin que la persona haya hecho algo.
haya tenido un conjunto de acciones. Aparece más por un factor biológico. Digámoslo así, esta conducta que va a aparecer tiene que ver más con una programación genética. Por ejemplo, me explico. Si a un bebé de 7 meses, algún padre contrata a un profesor particular de psicomotricidad para que ayude a este bebé de 7 meses a caminar, por más que el padre le haya contratado a este profesor particular para que le enseñe a caminar, el bebé no va a caminar. ¿Por qué? Porque en su programación genética, valga la redundancia, está programado para que esa conducta de caminar aparezca aproximadamente de 9 meses en adelante. 9, 10, 11, 12 o al año. No a los 6, no a los 7. ¿Sí, jóvenes? Entonces, esta conducta de caminar del bebé, que de un momento a otro aparece, es consecuencia de un cambio interno, un cambio biológico que tiene una programación genética y que va a aparecer sí o sí, ¿sí? Porque alguien puede decir, profesor, miren, este bebé no sabía caminar, ahora ya camina. Sí, pero esa conducta que apareció tuvo que ver más con la parte biológica, con su programación genética. ¿Sí, jóvenes? Eso va a aparecer sí o sí. ¿Qué más no es conducta? Los reflejos. Los reflejos, ¿no? Los reflejos son reacciones innatas, no son producto de la experiencia. Alguien te tira algo y tú haces esto. Nadie te enseñó a que si alguien te lanza un objeto a tu vista, te haya dicho, Pepito, Raulito, cada vez que tú veas que te lanzan un objeto, tienes que hacer así, cubrirte. Nadie nos dice eso. Eso uno lo hace de forma automática, es decir, de forma refleja. Por lo tanto, jóvenes, los reflejos son reacciones innatas, son producidas automáticamente. También las reacciones emocionales, como el llanto, la sonrisa, el asombro, el miedo y otras reacciones emocionales, ya las podemos encontrar desde el nacimiento, desde que uno nace y sin la participación de la experiencia previa. Aunque lógicamente, chicos, aunque lógicamente esto puede modificarse producto de la socialización, ¿no? Eh, por ejemplo, personas que ante cierto estímulo pueden, ya de forma deliberada, ¿no? A propósito, puede llorar, ¿no? Como simular, pero normalmente las reacciones emocionales ya las traemos desde nacimiento. ¿Ya? Entonces, que esto quede claro, jóvenes. También hay cambios de conducta que obedecen, por ejemplo, al cansancio, a una enfermedad, a una ingesta de drogas, a ciertos fármacos. Por ejemplo, jóvenes, ustedes no han visto, este es un caso muy peculiar y muy particular, que generalmente ocurre cuando la persona está bajo el efecto de ciertas sustancias, ya sea alcohol u otra sustancia, que los desinhibe. De pronto tu compañero, cuando está en su sano juicio, es una persona callada, una persona tímida, poco expresiva, pero de pronto, cuando está bajo los efectos del alcohol, se desinhibe. La mujer que nunca él en su sano juicio, en su lucidez, se hubiera atrevido a hablarle, ahora lo hace.
Es más, hasta se declara, le declara su amor. Evidentemente hay un cambio de conducta, sí, pero ese cambio de conducta obedece a los efectos del alcohol, porque luego que desaparece el efecto del alcohol, vuelve a ser el mismo, poco expresivo, tímido. Entonces, ojo con esos jóvenes. Hay ciertos cambios de conducta que no son aprendizaje, ¿sí? Que no son aprendizaje y que nos puede confundir. En este caso, ¿hay un cambio de conducta? Sí, pero ese cambio de conducta, chicos, es producto de los efectos del alcohol. Pasa el efecto en cuestión de horas y la persona vuelve a ser el mismo. Y decíamos en la explicación anterior que una característica del aprendizaje es que ese cambio es relativamente permanente. Por ejemplo, yo no puedo decir que he aprendido un tema si ya mañana me estoy olvidando. ¿Me dejo entender, jóvenes? Yo no puedo decir que ya domino una teoría que ya aprendí si ahora más tarde ya me olvidé. Entonces, el aprendizaje sí es cierto, cambio de conducta, pero ese cambio es relativamente permanente, es casi estable. Y por último, ¿qué más, chicos, no es un cambio de conducta? O perdón, ¿qué no es aprendizaje? ¿Qué cambio de conducta no es aprendizaje? La adaptación sensorial. Por ejemplo, cuando comes un ceviche, un rico ceviche, inicialmente, al inicio, cuando lo pruebas, te parece sumamente picante, hasta a veces insoportable, te pica demasiado. Pero habrás notado que pasado un tiempo, después de consumir algunos bocados, el picor ya no tiene la misma intensidad. Es más, en algunos casos ni hasta lo sientes ya. ¿Qué ha pasado? Tus órganos receptores de tus papilas gustativas se han adaptado a ese estímulo. Se han adaptado a ese estímulo. Eso es adaptación sensorial, pero no es aprendizaje. Y otro son los instintos. Por ejemplo, cuando una mariposa hembra, al producir una sustancia llamada feromona, va a hacer que aparezca una conducta sexual en el macho. O igual también en los perritos, o en la época cuando las perritas están en celo. El macho lo persigue y adopta una conducta que no tiene cuando la hembrita no está en celo. Cuando la hembra está en celo, libera feromona, el macho adopta una conducta. Profe, antes mi perrito no hacía eso. No se iba detrás de la perrita ni comer quiere. Sí, pero esa conducta se ha modificado. O sea, ha habido un cambio en la conducta, correcto, es verdad, pero eso es producto del instinto, no de aprendizaje. ¿Ya, jóvenes? Bien. Entonces, retornando a la pregunta, miren, indique la expresión que denote un aprendizaje. El reflejo, descartamos. Habíamos dicho que los reflejos no son aprendizaje. ¿Ya? Adaptarse rápidamente a la oscuridad. Entras a un lugar aparentemente oscuro, pero luego tus pupilas se dilatan para poder percibir en lo posible, tratar de ver. Bueno, habíamos dicho ya que la adaptación de los sentidos, ya sea del gusto o de la vista o de la audición, todo lo que es adaptación sensorial no es un aprendizaje. ¿Ya? Otro, los gestos que expresa un sujeto como consecuencia de un cólico estomacal, de dolor, también es algo innato, es algo automático. A nadie de nosotros se nos ha enseñado o se nos dijo,
Pablito, cada vez, o Rosita, cada vez que te duela mucho el estómago, tienes que ser así. Tienes que, nadie, eso uno lo hace de forma innata, esa reacción emocional del dolor, ¿correcto, jóvenes? O igual, cuando ves a una persona, ¿no? Ves que de pronto tu pareja o con otra persona o una noticia inesperada y tú haces esa acción, ese gesto, esa reacción emocional de sorpresa, tampoco nadie te dijo. Cada vez que alguien te dé una noticia inesperada o una noticia nueva, tú tienes que hacer esta reacción. No, o sea, esas reacciones emocionales son automáticas, las traemos de nacimiento. Entonces, en este caso, la C también descartamos. No es un aprendizaje. A ver, la E, las alucinaciones como consecuencia de un estado febril, ya. Pero acá se está diciendo que esta alucinación es producto, es consecuencia de un estado de fiebre. Profesor, mi hermana dice que escucha voces, que ve cosas. Antes ella no. Hay un cambio de conducta, sí, porque antes no veía ciertas cosas, no escuchaba voces, ahora dice que escucha voces. Profe, hay un cambio en la conducta, sí, pero ese cambio obedece al que está con fiebre. Se le controla la fiebre y eso va a desaparecer. Y habíamos dicho que para que algo sea aprendizaje tiene que ser relativamente permanente. Entonces, acá la respuesta es la letra D. Patear una pelota hacia un arco. Para que esta persona haya aprendido, patear la pelota hacia un arco, ha tenido que experimentar, realizar un conjunto de acciones de cómo patear, cómo pararse, para lograr patear esa pelota hacia el arco. Ponerte más acá, para acá, si eres zurdo, si eres derecho. Entonces, esto sí, porque acá va a implicar una experiencia. Además, va a implicar que la persona tenga contacto con su entorno, lo cual es una característica del aprendizaje. Entonces, chicos, para tirar una pelota hacia un arco, hacia un arco, va a implicar una experiencia, va a implicar una interacción con su entorno. Entonces, evidentemente, esto implica que se va a dar un aprendizaje. Muchachos, pregunta 98. A ver, ¿qué nos dice? Cuando un sujeto es capaz de realizar actividades que antes no podía, ¿nos referimos a qué, jóvenes? A ver, un modelo de aprendizaje que realmente sea la respuesta, ¿no? Pero muy ambiguo. A ver, un cambio de conducta cuando un sujeto es capaz de realizar actividades que antes no podía. Claro, antes yo no sabía hacer esto, ahora ya sé hacer. Pero yo le digo, jóvenes, recordando la explicación anterior, ¿todo cambio de conducta será aprendizaje? ¿Todo cambio de conducta será realmente aprendizaje? Lógicamente que no. Ya hemos visto que algunos cambios de conducta no son aprendizaje. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, cuando un sujeto es capaz de realizar actividades que antes no podía, se sobreentiende que ahora los puede hacer, puede realizar actividades.
Entonces, aquí, chicos, la respuesta más precisa es que tiene que ver con un aprendizaje, ¿ya? El sujeto es capaz de realizar actividades que antes no podía. Antes yo no podía nadar, ahora sé nadar. Antes no sabía bailar marinera, ahora sé bailar marinera. Hay un cambio, hay un cambio en la conducta, hay un cambio en la conducta. Sí, pero lógicamente habíamos dicho que no todo cambio de conducta es un aprendizaje, así que hay que tener mucho cuidado. A ver, a ver, acá uno puede decir, profesor, la B, la E, que es la B y la C, pero si ponemos la B y la C, existiría una especie de contradicción, porque lo dijimos, no todo cambio de conducta necesariamente es un aprendizaje, no necesariamente es un aprendizaje. Hay que tener cuidado con esos jóvenes, ¿ya? Bien, vamos a pasar aquí a la pregunta 99. Y continuamos. Miren, chicos, lo que estoy viendo, un común denominador, es que han venido varias preguntas sobre el tema de aprendizaje. Aquí nos ha venido sobre las teorías ya, sobre las teorías del aprendizaje. Pregunta 99. En el condicionamiento operante, también llamado condicionamiento instrumental, ¿qué tipo de reforzamiento se da cuando se elimina un estímulo aversivo para aumentar una conducta? A ver, vamos a ser precisos, chicos. En el condicionamiento operante, nunca te olvides que la persona tiene que hacer algo. Por eso que se llama operante, porque opera, actúa. ¿Sobre quién? Sobre su ambiente. Tiene que hacer algo, ¿ya? Por eso se le llama condicionamiento operante, porque actúa. O sea, por lo tanto, el sujeto es un ser pasivo o activo. Activo. Pero, acá la pregunta es, ¿qué tipo de reforzamiento? Miren, reforzamiento se da cuando se elimina, cuando se elimina un estímulo aversivo. O sea, un estímulo, un estímulo que te genere rechazo, molestia. Eso es aversivo, que te genere repudio. Ahora, para que sea más comprensible, muy sencillo. Chicos, y yo siempre les he comentado en clases presenciales, también por este medio, que hay que tener mucho cuidado porque la mayoría se equivoca y falla en esto. Cuando Skinner nos habla sobre estos principios de reforzamiento, de castigo, por favor, por favor, Skinner nunca nos habla en una connotación moral. O sea, cuando Skinner nos habla de castigo, sobre todo, castigo, nosotros normalmente, ¿qué decimos? Y sobre todo cuando, chicos, sobre todo cuando nos referimos a lo positivo y negativo. Es un dolor de cabeza para muchos. Porque cuando tú escuchas la palabra positivo, ¿qué dice? Ah, no, es algo bueno. Esto es negativo. Ah, no, es algo malo. No. Cuando Skinner nos habla de positivo y de negativo, no nos habla en una connotación moral de positivo, ah, es algo bueno. Negativo, ah, no, es algo malo. No. Cuando Skinner nos habla sobre positivo y sobre negativo, él lo hace en una connotación, en una explicación aritmética. En la aritmética, chicos, el signo más, que es positivo,
¿Qué nos indica? ¿Qué nos señala? Correcto, sumar, adicionar. En la aritmética, el negativo hace alusión, o sea, alude a lo negativo. No, pero profe, eso no, claro. ¿A qué alude entonces? A restar. Tú sabes, por ejemplo, que si ves el número 5 acá, a su costado, el signo de la resta y abajo el 3 te está diciendo que a este 5 le vas a quitar, le vas a restar el 3, quedando como resultado el 2. Profe, entonces quiere decir que cuando Skinner aborda la palabra positivo y negativo, ¿se refiere a la parte aritmética? Sí, sí. Eso nunca te olvides. Tú tienes que ir a tu examen de admisión con esa mentalidad. Positivo es sumar, añadir, aumentar. Negativo, quitar, restar. Así tienes que ir a tu examen. Ahora, acá hay principios, el reforzamiento y el castigo. Chicos, el reforzamiento, ¿cuál es su efecto? ¿Cuál es su finalidad? Cuando uno aplica reforzamiento, cuando la persona que aplica el reforzamiento quiere que esa conducta que esta persona hace aumente, se siga dando, se siga repitiendo. Por ejemplo, si yo quiero que mi estudiante siempre participe en clase, participe, ¿qué me diría Skinner? David, refuérzalo, refuérzalo. De hecho, se dice que el mejor reforzador son los elogios, no tanto los regalos. Decirle, por ejemplo, si Pepito me levanta la mano, yo hago una pregunta, levanta la mano y me da la respuesta, yo le podría decir, Pepito, chicos, un voto de aplauso para Pepito. Pepito, te felicito, te felicito. ¿Cómo me gustaría tener a 20 Pepitos, así como tú, aquí en la clase? Que estén atentos y que respondan las preguntas. ¿Qué me va a decir esta teoría? Que es probable que esa conducta de participación de Pepito se repita. ¿Por qué, profe? Porque yo reforcé esa conducta. Profesor, en este caso el reforzamiento es positivo. ¿Y saben por qué? Porque miren, la conducta, ¿cuál es la conducta que hace Pepito? Miren, nuevamente, yo hice una pregunta, Pepito tiene que hacer algo. Para que sea operante, el sujeto tiene que hacer algo. Pregunta, jóvenes, ¿qué hizo Pepito? Cuando yo pregunté, excelente, respondió. Por lo tanto, ¿cuál sería la conducta ahí? Responder. Lógicamente, responder. Chévere. Ya respondió. Ahora, luego que él hace esta conducta operante, ¿ya? Luego que él hace esta conducta operante de responder, ¿qué le sigue? ¿Qué le adiciono? ¿Qué le sumo? ¿Qué le añado? Acá ve, ¿qué le sumo? Un estímulo agradable. Cuando él respondió, el estímulo agradable que se le añadió después de esa conducta, que se le sumó, fue mi elogio. Fue mi elogio. Ahora, ahora, jóvenes, decíamos, normalmente uno aplica reforzamiento cuando quiere que una conducta se siga repitiendo. Pero el ejemplo que yo di de Pepito es un reforzamiento de tipo positivo, porque él hace una conducta y yo aumento un estímulo agradable. Pero no es la única modalidad. También puedo aplicar reforzamiento negativo. Profesor, ¿también hay negativo? Claro que sí. Por ejemplo, miren, supongamos que Juanita llega del colegio muy feliz a su casa.
porque ha dado examen y ha sacado 20. Y llega a su casa y le dice, mamita, mamita, mira cuánto me he sacado en el examen. A ver, hijita, wow, 20, ¿no? La mamá podría elogiarle, podría a lo mejor decirle, felicitarle, que hijita, cómo me gustaría tener más hijas como tú, así de inteligente. Pero ella estaría aplicando reforzamiento positivo, ¿sí o no? Pero hay otra modalidad. Supongamos que la mamá de Juanita no sea tan expresiva, no sea tanto de muchas palabras, pero la mamá de Juanita quiere que su hija siga sacando 20. Pero como ella no es tan expresiva, afectivamente hablando, va a aplicar reforzamiento negativo. ¿Cómo así? Noten el ejemplo. A ver, en el colegio se le presentó el examen a Juanita. Juanita tiene que hacer algo. ¿Qué hizo? Dio su examen. Dio su examen. ¿Sí? Tuvo que hacer algo. La conducta operante. Tuvo que hacer algo. Dio su examen. Y producto de eso, ¿qué obtiene? Una buena calificación. Genial. Viene con la calificación, ¿ya chicos? Con la calificación. Entonces, entonces, va a su casa y la mamá quiere que esa nota, que esa calificación que ha sacado Juanita se siga repitiendo. Es decir, que siga sacando puros 20. Pero decíamos que como la mamá no es tan expresiva, afectivamente hablando, no es tanto de muchas palabras, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo siguiente. Hijita, bien, ha sacado 20 y por esa conducta de haber sacado 20, toda esta semana no vas a lavar los platos, hijita. Mamá, ¿de verdad? Sí. Y Juanita, que odia realmente, le fastidia el tener que lavar todos los platos toda la semana, ¿sí? Detesta lavar los platos, le cansa, le molesta. Entonces, ¿qué va a decir ella? Me conviene seguir sacando 20. Me conviene seguir sacando 20. Porque, miren, acá es diferente, ¿ah? Acá no se le añade algo, acá se le quita algo. Pero ojo, se le quita un estímulo aversivo. O sea, se le quita un estímulo desagradable que ella rechaza. En este caso se le está quitando el tener que lavar los platos toda la semana. Por eso sería reforzamiento negativo, porque tras la conducta la mamá le quita, le resta, pero ¿qué le quita? ¿Un estímulo agradable? No, le quita un estímulo desagradable, que rechaza, que repudia, que es aversivo. Entonces, chicos, aquí ya salió la respuesta, porque miren, me dice, ¿qué tipo de reforzamiento se da cuando se elimina, o sea, cuando se quita, cuando se resta? Solo aquí no han dicho resta, ¿no? Han empleado eliminar, pero eliminar es restar, es quitar. Cuando se quita un estímulo aversivo, reforzamiento negativo, al ojo, nada más, rapidísimo. Solo que, chicos, esto en realidad, ya para el que tiene práctica, lo hace al ojo, como usted le dice, rápido. Pero mi interés es que ustedes comprendan detalladamente. Hacerlo, las cosas son fáciles, sencillas. Por eso no te olvides. ¿Quieres un asesoramiento personalizado, detallado, paso a paso? Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para ayudarte. Todos hemos empezado, como tú, desde abajo, poco a poco. Entonces, considero yo, jóvenes, que el trabajo de todo profesor o de un docente es hacer las cosas fáciles para sus estudiantes.
fáciles. Si no, nada me costaría, ¿sabes qué, hijo? Toma este libro, léelo. Pero te vas a dar con la sorpresa que cuando tú leas muchas veces esos libros, vas a encontrar ciertos términos un poco difíciles de comprender, teorías para los cuales nosotros ya nos hemos dado el trabajo de estudiarlo, de analizarlo. Entonces, tratamos de hacer las cosas un poco más sencillas para ti, explicándotelas. Entonces, ya sabes, ahí tienes la página e incluso ya aparece mi número de contacto. Me puedes escribir con toda confianza, profesor, he escuchado su video, necesito asesoramiento, reforzamiento en el curso de psicología o de filosofía, ayúdeme. Y como les he comentado, ahí el precio va a ser bastante simbólico, ¿no? Como repito, mientras que más sean ustedes de repente un grupito de 5, de 6, tus compañeros se reúnen, entonces va a salir mucho más económico, ¿sí? Entonces queremos trabajar así, jóvenes, con pequeños grupitos, para que mañana más tarde te vuelvas un experto, un ducho en la materia. Y no solamente vas a poder rendir con optimismo tu examen, sino que vas a poder enseñar a otros, que siempre lo he dicho, es la mejor forma de aprender cuando tú enseñas. Cuando tú compartes tu conocimiento, tu sabiduría con otros, aprendes más, aprendes más. No lo olvides, jóvenes. Muy bien, y finalmente la pregunta 100. Ya, esta pregunta, chicos, eh, tiene que ver con el tema de memoria, sobre todo con las alteraciones de la memoria, porque nos habla de la amnesia, ese olvido, ¿ya? Que puede ser parcial o incluso total. Pero bien, vamos a subrayar aquí amnesia anterógrada. La amnesia anterógrada, chicos. Cuando uno olvida cierta información, ciertos recuerdos. Entonces, para que esto que se comprenda mejor, sígueme aquí, por favor. Miren, vamos a suponer que un sujeto tiene un accidente el 13 de julio del año 2025. El 13 de julio, ¿sí? Milagrosamente, milagrosamente, sobrevive. Supongamos que haya tenido un accidente automovilístico muy grave, en el cual pudo quedar incluso hasta en coma, un mes, 2 meses. Pero luego de ello, se recupera, se recupera, pero se percata de algo. Y aquí te voy a explicar los dos tipos de amnesia. Hay muchos más, pero estas dos son las más frecuentes. Supongamos que el sujeto sale del coma y se da con la sorpresa que no puede recordar información, recuerdos de su vida pasada. El accidente fue el 13 de julio, pero a partir de esa fecha no recuerda nada de su pasado, cómo se llama, si es casado, si es soltero, si tiene familia, si tiene hermanos, si ha sido profesional, no se acuerda de nada de su pasado. Eso se llama amnesia retrógrada. Olvida el pasado, miren, aquí está la X, pero tiene todavía la capacidad de poder formar nuevos recuerdos. Esa facultad no la ha perdido. Lo único que ha perdido es información pasada, recuerdos pasados, experiencias pasadas. Pero la capacidad de formar nuevos recuerdos lo tiene conservado. Por lo tanto, la amnesia retrógrada solamente es el olvido del pasado, del recuerdo, de los recuerdos pasados. En cambio, en la amnesia anterógrada, el sujeto despierta del coma y él recuerda su información pasada, sus recuerdos del pasado. Sabe cómo se llama, qué edad tiene, si tiene hijos, qué profesión tiene, si tiene familia, entre otros.
Por lo tanto, la información pasada está conservada. ¿Cuál es su dificultad entonces? Su dificultad va a radicar en que va a tener dificultad, ya no va a ser capaz de formar nuevos recuerdos. Es como, por ejemplo, está escuchando esta información, termina la clase y no se acuerda de nada. Es más, con el pasar del tiempo, en segundos, es como, chicos, es como que tú escuches algo y tengas un colador y todo se vaya filtrando por el colador. Entonces, la capacidad de formar nuevos recuerdos está anulada. Y ya aquí no quiero entrar en bases biológicas para hablar de las estructuras, pero una chiquita, como le dicen por ahí, la estructura que está comprometida ahí, según las investigaciones, viene a ser el hipocampo. El hipocampo, el hipocampo es una estructura cerebral que está en el área temporal, que está implicado básicamente, muchachos, en que la información se pueda fijar, se puedan formar nuevos recuerdos, se puedan fijar nuevos recuerdos. Entonces, miren, nos estaban preguntando por la amnesia anterógrada. Entonces, acá hay la C, al ojo, problemas para formar nuevos recuerdos después del daño cerebral. Lo pongo nuevamente, miren. El pasado está conservado, la información pasada está conservada. ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde está el problema? Es que a partir de aquí en adelante no va a poder formar nuevos recuerdos. O sea, el hipocampo se ha dañado. La persona es incapaz de formar nuevos recuerdos. Amnesia anterógrada. Muchachos, por favor, no se olviden de comentar, hagan sus preguntas, darle like a este video para seguir creciendo, compartir con tus amistades y, vuelvo a repetir, si quieres un asesoramiento personalizado, más detallado, en el cual te puedas volver más experto, ducho en el tema de psicología o filosofía, escríbeme ahí en la página de Facebook, colocas La Caverna de David, así como el nombre de este canal en YouTube, y me estaré comunicando contigo. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, nos vemos en el próximo video y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, jóvenes. Cuídense, un abrazo.